Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 6, dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de las piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Ven? Es interesante porque en ese tiempo está Moisés trabajando en el tabernáculo, y Moisés no tiene fama de que era un artista, sino que simplemente era un hombre obediente, ¿verdad? Y cuando Dios nos encomienda una labor tan importante, por ejemplo, como la que tenía Moisés, necesitamos hacer equipo. Desde el minuto cero, Moisés dijo, yo no sé hablar, y el Señor le dijo, va a hacer equipo con Aarón, ¿verdad? Y entonces Dios le mandó las personas correctas para la labor que él necesitaba hacer. Y necesitamos desarrollar la obra del Señor en equipo. Ahora, hay otra cosa. Habacuc capítulo 2, versículo 2, también nos dice otra cosa que la vamos a ir relacionando y usted ya la va a ir entendiendo. Dice Habacuc 2:2, perdón, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces aquí hay dos elementos muy importantes. Uno es el talento, ¿verdad? Y el otro es la comunicación. A lo mejor debí leerlo en otro orden, ¿verdad? En un orden contrario, pero por orden bíblico lo he leído así. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Habacuc, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Comunica la visión, en otras palabras, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de comunicación. Yo quiero pedir, voy a compartir la pantalla con ustedes, ¿vale? Y creo que tengo por aquí la presentación. Porque vamos a hablar de comunicación. ¿Cómo nosotros como iglesia nos movemos en este mundo, que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos moviéndonos en este mundo que ha cambiado? No vamos a decir que es un mundo que cambia, sino como la palabra que nos compartió la pastora Lourdes el martes pasado. Excelente palabra. Es un mundo en constante transformación. Y entonces nos damos cuenta de que este mundo está cambiando tan aceleradamente y ya el mundo del 2022 no es el mismo del 2019, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas cositas que han cambiado. Por ejemplo, se ha acelerado el uso de los dispositivos móviles en un altísimo porcentaje. Ni siquiera tengo yo el dato ahora, pero somos más dependientes de los dispositivos. Si ya lo éramos antes, ahora mucho más. Y el uso de las mascarillas también es la evidencia mundial de que el mundo ya no es el mismo, ¿verdad? Están los gobiernos intentando quitar, relajar, hacer como que todo vuelve a lo mismo, pero por un lado quieren quitar mascarillas, por otro lado quieren poner más mascarillas, ¿verdad? La enseñanza es cada vez más online, ¿verdad? Nuestros niños cada vez están recibiendo más enseñanza online y nosotros como adultos también, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que aquí nadie se libra de haber recibido un entrenamiento, un seminario, una predicación y bueno, estamos recibiendo esta también enseñanza online. Entonces no nos libramos si ya nos habíamos librado antes, ¿verdad? Ha cambiado la forma de comunicarnos. La guerra de Ucrania. ¿Quién iba a decir
que íbamos a tener una guerra tan cercana, porque hay muchas guerras alrededor del mundo, ¿verdad? Se documentan más de 150 guerras y esto era en el año 2015, creo que leí ese dato. Pero una guerra tan cercana, tan mediática, tan cercana a Europa, tan clave dentro del panorama geopolítico, está haciendo que el mundo cambie de manera tremenda, ¿verdad? A lo mejor en América, en Latinoamérica, no se siente con tanta fuerza, pero aquí en Europa estamos sintiéndolo, todos estos cambios, todas estas hipótesis que hay sobre todo lo que va a ocurrir si la guerra continúa por mucho tiempo, si la guerra para, si la guerra se mete, se mete a Estados Unidos, se mete a Europa, qué puede pasar si usan armas químicas. O sea, todo esto es una constante aquí en Europa y se está hablando de todas estas cosas y sentimos muy cerca. Hoy justo veníamos con mi esposa y nos paramos en un lugar en el coche a tomar un café y había una familia ucraniana, ¿verdad? Indudablemente eran ucranianos, estaban ahí tomando un café. O sea, lo tenemos todo eso como parte de un cambio social en Europa que está generando un cambio geopolítico, ¿verdad? Se dice que Rusia se une cada vez más a China, ya lo mencionaba el hermano Mario la semana pasada, decía, se está uniendo Gog y Magog, ¿verdad? Eh, está trayendo cambios en el área económica también, ¿verdad? Ya todos sabemos, ¿quién no ha oído hablar la palabra criptomoneda hasta ahora? Y se dice que todo va hacia allá, ¿verdad? Hacia ese mundo de blockchains, de todo ese tipo de cosas. También esta crisis de la guerra nos ha generado una crisis energética que a su vez ha generado una crisis de desabastecimiento. Los camioneros hasta la semana pasada estaban en huelga aquí en España, lo estuvieron en Canadá, lo han estado en Inglaterra, han estado en Perú y han habido hasta muertos en Perú, ¿verdad? Por esta situación de los camioneros. Aquí en España empezó a generar desabastecimiento en algunas cosas, gracias a Dios no fue tanto, pero yo fui a supermercados y los vi vacíos en algunas áreas, ¿verdad? Entonces todo esto era como, no nos lo imaginábamos hace 2 o 3 años atrás, no nos imaginábamos que el mundo iba a cambiar de tantas maneras. Amén. Y aquí, ¿hacia dónde va el mundo? Pues el señor Zuckerberg, ¿verdad? El dueño de Facebook, está proponiendo un mundo conectado a lo que es el metaverso. Y ya está diciendo el Fondo Monetario Internacional que el metaverso, el Foro Económico Mundial, está diciendo que el metaverso va a ser un negocio millonario para el año 2030, ¿verdad? Se supone que para el año 2030 a lo mejor no vamos a tener esos aparatitos que aparecen aquí en la pantalla, pero casi todos vamos a tener que ver con el metaverso si el Señor no ha venido, porque si el Señor ya vino, pues nuestro universo va a ser otro, pero vamos a estar conectados, hiperconectados. Y ahora estamos conectados, ahí vamos a estar hiperconectados porque todo el mundo se va a mover, la economía se va a ir moviendo, es la idea que tienen, que se va a ir moviendo hacia el metaverso. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo la iglesia para ver o para ver cuál va a ser nuestro papel ahí en el metaverso, ¿no? Yo espero que hayan personas que estén invirtiendo en tecnología y que estén haciendo la Biblia aplicada al metaverso y que estén creando historias aplicadas al metaverso. O sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia cuando vemos que este mundo cambia? Y hablamos la vez pasada con el pastor Wilder, yo creo que hablamos y comentamos y decíamos que el mundo está cambiando, pero parece que la iglesia sigue haciendo sus reuniones, sus cosas al estilo antiguo, ¿verdad? De hecho, hay iglesias que durante la pandemia simplemente decidieron cerrar porque no podían seguir el ritmo de los streaming, de esto, de lo otro, porque habían pastores que no se miraban capacitados, ¿verdad? Aquí ya vemos generaciones de diferentes sesgos. Por ejemplo, hay millennials, ¿verdad? Los que tienen pues casi menos de 40 años
los X-Men, ¿verdad? Que somos de la generación X, que somos de los 60 para adelante. Pero ahora tenemos los nativos digitales. Y yo personalmente me considero un híbrido, ¿verdad? Porque no es que soy un experto en tecnología, pero tampoco soy ignorante en las cosas que están pasando, al igual que muchos de ustedes, ¿verdad? Nos ubicamos dentro de esa generación híbrida que estamos viendo cómo este mundo está cambiando. Y aquí es donde viene la primera gran pregunta. Si el mundo está cambiando, la iglesia está cambiando, si el mundo está cambiando sus formas de hacer las cosas, la cosmovisión, las estrategias, está cambiando la iglesia, estamos viendo venir esa tremenda bola de nieve que se nos viene encima económicamente, socialmente, espiritualmente, emocionalmente y tecnológicamente. Nos viene un asunto bastante grande encima. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero quiero dejarle reflexionando. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio en el metaverso, verdad? ¿Cómo vamos yo qué sé, a pensar cuando la tecnología, cuando la inteligencia artificial es la palabra, está tomando cada vez más protagonismo? Iremos a tener robots que reciten versículos bíblicos y evangelicen en las esquinas de las calles. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a adaptar la iglesia en medio de este mundo? Yo creo que valdría la pena hacer un debate un día, ¿verdad? Acerca de esto. Pero bueno, el debate de hoy y la conversación de hoy va en otra dirección. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de comunicación, ¿vale? Y quiero yo empezar un poquito así rápido, de cero, porque yo sé que muchos de ustedes ya saben esto. Los predicadores, cuando nos enseñan las clases de homilética, ¿verdad? Pues vemos un poco de esto y dentro de esto vamos a establecer aquí estos elementos básicos de la comunicación que están en el centro de la imagen, ¿verdad? Trace mentalmente ahí una línea horizontal y los primeros elementos son el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor, el que da el mensaje es el contenido y el receptor, quien va a recibir ese mensaje. En medio está el código, ¿verdad? Que es la forma como damos el mensaje. ¿Cómo lo vamos a dar? Por vídeo, por un libro, por un papel o simplemente a través de palabras o viento, como dicen cuando se habla de esta comunicación. ¿Cuál va a ser el código? ¿Cuál va a ser el canal, ¿verdad? Que vamos a tener en la comunicación. Aquí tenemos un poquito más claro esto. El emisor quien transmite la información, el receptor quien recibe la información. El código son las señas, los signos, las palabras y el mensaje de la información enviada. El canal es el medio por el cual se envía. El texto es el escenario, ¿verdad? Y todos estos elementos se relacionan, ¿ok? Más o menos a grandes rasgos es el punto de partida para la comunicación, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos una comunicación. Alguien tiene el canal por ahí. Ok, estamos hablando de comunicación y entonces hay una comunicación entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Nosotros oramos, ese es nuestro canal. Y el mensaje es la palabra de Dios o la palabra que recibimos de Dios, los remas que recibimos de Dios, pero también nosotros enviamos mensajes al cielo, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a orar y ahí estamos aplicando estos elementos de la comunicación. Ahora, aquí dentro de la comunicación, hermanos, tenemos que tener en cuenta algunas cosas que son muy importantes, especialmente para nosotros como iglesia, como pastores. Y es aquí donde nosotros estábamos hablando la vez pasada y la pastora Lourdes nos estuvo hablando en este sentido. Primero, nosotros tenemos que ver el objetivo, el target, a quién nos dirigimos, ¿verdad? La pastora Lourdes decía, si hablamos a los niños, si hablamos a los mayores, si hablamos a los adultos, nuestro mensaje lo tenemos que comunicar y servirlo de una manera que todos puedan comprenderlo. No es fácil porque no toda la gente no tiene siempre el mismo
nivel cultural, ni el mismo nivel de preparación bíblica. Y yo he visto que algunos pastores, hay dos extremos, ¿no? Hablando de la comunicación desde el púlpito, pero la iglesia comunica desde todos los lados. Y he visto que a veces algunos pastores usan un lenguaje muy elevado, ¿verdad? Y la gente se queda como perdida. Pero hay otros que usan un lenguaje demasiado informal, ¿verdad? Y si la gente le pierde como esa, esa reverencia, ese respeto a lo que es el mensaje predicado. Recuerdo haber estado en una conferencia y había un pastor que decía, bueno, tío, es que no sé qué, tío, ¿verdad? Aquí, tío, es una cosa muy informal, ¿verdad? Eh, y la gente le tiende a quitar ese respeto, esa reverencia a la palabra, ¿verdad? Entonces, no podemos pecar de informales, aunque querramos romper el hielo, nosotros tenemos que mantener siempre en el centro la palabra y ese peso de la palabra y esa reverencia, esa seriedad en la palabra, aunque en otros aspectos podamos ser informales, ¿no? El objetivo, nosotros tenemos que definir quién es nuestro objetivo. Y cuando hablamos de comunicación gráfica de la iglesia, también tenemos que saber cuál es el objetivo. Ayer hablaba con alguien y me decía, mira, sabes que en nuestra iglesia han dividido las reuniones de jóvenes. Es una iglesia muy grande. Y me decía, la han dividido en edades, porque el problema era que habían personas que, aunque eran jóvenes, no eran tan jóvenes, ¿verdad? Y llegaban a la reunión de jóvenes y hablaban de si es bueno ponerse un piercing o de cosas, o los tatuajes o cosas. Dice que para ese tipo de edad ya estaban superadas, pero ya los jóvenes de 20 años en adelante están buscando otras respuestas, están buscando otros planteamientos en su vida. Y si llega un joven de 20, 25, 30 años a una reunión y el enfoque del mensaje es para jóvenes de 14 a 17 años, entonces el hermano dice, lo que decían ellos es que sintieron, los jóvenes adultos sentían que habían ido a perder su tiempo, ¿verdad? Porque no estaban recibiendo nada que les estaba llegando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el target? ¿Cómo diseñamos nuestras reuniones? ¿Cómo diseñamos la forma de comunicarnos como iglesia con esos diferentes grupos sociales, por decirlo así? Cuando hacemos nuestros afiches, nuestros carteles, cuando escribimos nuestras letras en el proyector, ¿verdad? Los programas de proyección, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo funciona? A veces yo he estado en conciertos donde ponen las letras de la canción y la letra da vuelta y cambia de colores y hay muchas luces y me parece bien cuando es un concierto para jóvenes, pero imagínense que hay hermanas de 80, 87 años, 75 años y están ahí con la cabeza torcida intentando leer, ¿verdad? Lo que se está proyectando. Aunque puede ser algo muy bonito, muy moderno, tenemos que pensar en todo, incluyendo que no es el tema central, pero cuando nosotros hablamos sobre el ministerio de la alabanza y la adoración, hablamos de esa homogeneidad que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? En la música, en las canciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el target? ¿Cómo es la configuración de su iglesia? ¿Tiene una mayoría jóvenes? ¿Tiene una mayoría gente de edad media? ¿Son casados? El nivel cultural que tienen? Entonces, ¿cómo voy a adaptar mi mensaje? Es un gran desafío, ¿verdad? Pero tenemos que tenerlo en cuenta. La comunicación gráfica es muy importante en este sentido. A ver, el código, ¿verdad? El código. ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son las imágenes? ¿Cómo son los mensajes? ¿Son demasiado elevados? ¿Son demasiado sencillos? ¿Verdad? Hay gente que sentirá que a lo mejor no está recibiendo a su nivel. Entonces, hay que revisarlo bien. ¿Cómo nos comunicamos? El código es muy importante dentro de lo que es el elemento de comunicación. Y aquí vamos a ver unas cosas más interesantes, vamos aterrizando más en el tema, ¿verdad? Las imágenes.
A ver, yo no sé quién hizo esta travesura, ¿verdad? Pero la imagen habla mucho, ¿verdad que sí? Entonces, la imagen es importante. ¿Qué tipo de imagen está poniendo? ¿Cómo? Hace poco alguien publicó un anuncio y ese se me escapó, pero era un anuncio de la silueta de una mujer, ¿verdad? Eh, de esas siluetas que parece que la persona no está vestida, ¿no? Pero es una silueta. Y estaba anunciando no sé qué, algo de la iglesia, ¿no? Entonces como que se le escapó a la persona, ¿verdad? Combinar esa imagen con el mensaje que estaba intentando comunicar. Claro, cuando lo hacemos desde la perspectiva publicitaria, pues pueden ocurrir cosas como esta, ¿no? Que ya le dejan pensando, pero cuando hacemos desde la perspectiva de la iglesia, entonces tenemos que cuidar muy bien la forma, cómo componemos, cómo hacemos la composición de las imágenes, ¿verdad? La imagen es importante y vamos a hablar hoy mucho de la imagen. Quédese ahí con esa idea de la imagen, porque la ortografía es importante. Mire lo que pone aquí, ¿verdad? Todos los que tienen buena ortografía, que sabe que vidrio se escribe con V, ¿no? No con B. Y entonces aquí pone, lo escribimos mal, pero lo colocamos bien. Yo supongo que esto es algo, es una estrategia publicitaria, ¿verdad? A uno le lloran los ojos cuando ve esa palabra así escrita y se detiene y ya llamó la atención, ¿verdad? Es una estrategia publicitaria ahí. Eh, la ortografía, por ejemplo, miren, ¿qué le parece esto? O este, ¿verdad? Entonces, ahí en vez de juguetes dicen juguetes, ¿verdad? La ortografía es importante y nosotros, fíjense, yo he visto y justo el domingo yo estaba, me tocó dirigir la alabanza en la iglesia y de vez en cuando me dejan, ¿verdad? Entonces, y estaba viendo la palabra, por ejemplo, aquí ocurren dos tendencias. Hay gente que tiene la, en la cabeza el mito de que si son letras mayúsculas no necesitan acento, no necesitan tilde. Y escriben todo en mayúsculas, ¿verdad? Y entonces, porque dicen así no me equivoco, pero las letras mayúsculas también llevan tilde, ¿verdad? Eso es lo que no saben, una regla gramatical. Ahora, también existe el otro que cuando estaba viendo la letra de la canción y ponía que Jesús era rey de reyes, ¿verdad? En una de las canciones cantábamos, pero rey de reyes estaba las dos con minúscula, ¿verdad? Y cuando hablamos de Jesús, que es el rey de reyes, un rey mayúsculo, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos que el rey cuando se refiere a Jesús va siempre en mayúscula. Y el libro de los Salmos dice que Dios es rey, pero cuando habla de los otros reyes los pone en minúscula. Entonces la misma Biblia nos enseña reglas de ortografía, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene las letras de sus canciones o tiene las proyecciones de sus mensajes y no cuida la ortografía. Y déjeme decirle una cosa, yo tengo bien claro que nosotros los pastores enseñamos también desde todos los ángulos. Usted cuando está predicando, hay otro que está aprendiendo como usted predica. Cuando usted está cantando, hay otro que aprende como usted lo está haciendo. Cuando usted adora al Señor, levanta sus manos y se entrega en la adoración en la iglesia, hay otras personas que le están viendo y dicen, mi pastor lo hace así, entonces yo voy a hacerlo así también. Um, la forma de orar, ¿verdad? No sé si usted ha descubierto que hay gente que ora como usted o que oran como el pastor de determinada iglesia, ¿verdad? Tienen como las mismas cosas, porque estamos enseñando desde todos los ángulos. Y cuando hablamos de ortografía, de presentación, de comunicación, también estamos enseñando. Entonces, siempre que yo predico, hago una buena presentación en PowerPoint, ¿verdad? Y de hecho le pido a la gente que predica en la iglesia que hagan una buena presentación de PowerPoint. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a la gente a hacer las cosas con excelencia y a comunicar, ¿verdad?
Me encantó como la pastora Lourdes también la semana pasada y las veces que le ha tocado compartir, pues ha venido una presentación de PowerPoint porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, tenemos que cuidar esos aspectos. Aquí hay, vamos a hablar de congruencia. Miren lo que dice aquí en inglés, ¿verdad? La congruencia dice lemons, perfect for orange juice, ¿verdad? ¿Qué le parece? Limones perfectos para jugo de naranja o para zumo de naranja, como diríamos aquí. Entonces, ¿hay congruencia? No la hay, ¿verdad? O sea, no sabemos de qué va el asunto. ¿Qué congruencia tienen los colores? ¿Qué congruencia tienen los mensajes que estamos predicando, ¿no? O colocando. Y este dice, do not enter. Y aquí dice, entrance only. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se entra o no se entra? ¿Hay congruencia? Tiene que haber congruencia y tiene que haber armonía. Mire, aquí, por ejemplo, antes de ir adelante, hay una regla cuando se trata de composiciones gráficas y se dice que los colores claros van a hacer resaltar los colores oscuros y viceversa. Cuando el fondo es oscuro, pues van a resaltar los colores claros. Pero yo he visto personas que hacen carteles, hacen logos, hacen anuncios de la iglesia y ponen los colores oscuros. Ponen un azul oscuro con un rojo, ¿verdad? Que le duelen los ojos a uno cuando ve aquello, ¿verdad? O lo ponen todo rojo y le terminan llorando los ojos a uno. Todo el fondo rojo y un color azul oscuro, ¿verdad? De tal Mira qué manera que color, por eso que mira cómo no estoy. hay, no Pararme de aquí. hay armonía hay armonía en los colores, en la manera de hacer. ¿Cómo aprende uno a combinar los colores? Mirando otros carteles, otros anuncios. Entonces uno dice, bueno, yo no soy artista gráfico, pero voy a aprender a hacer las cosas con excelencia. Tiene que haber congruencia, tiene que haber sentido de comunicar las cosas bien. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirle, también estamos educando, ¿verdad? Le dije al principio que yo crecí en una iglesia donde habían varios hermanos que trabajaban en publicitaria y todo lo que hacían en la iglesia tenía una excelencia y una calidad impresionante. Y claro, como yo tenía esa vena gráfica, esa vena artística, ¿verdad? Entonces a mí me encantaba cada vez que ellos hacían un mural, en aquellos tiempos se hacían murales, no habían proyectores, imagínense lo viejito que soy, no habían proyectores, entonces se hacían murales, se recortaban cartulinas, se ponían colores, se ponían las letras, se recortaban y se pegaban en el fondo de la iglesia y aquello era muy interesante. Yo fui a aprender a hacerlo y lo hice muchas veces en la iglesia y entonces me enseñaban y me decían, no, esto tiene que ir aquí, aquí tiene que haber armonía, que este color no pega con este y aprendí mucho de ellos y luego ya yo estudié diseño gráfico también y publicidad y entonces por supuesto que eran reglas importantes a comunicar. Pero dentro de las iglesias no somos la excepción, hermano. Dentro de las iglesias no somos la excepción. A ver, ¿hay congruencia por aquí? Demasiada, ¿verdad? Demasiada congruencia. ¿Qué pasaría si el hielo estuviera caliente? Habría un gran problema, ¿verdad? Ok, aquí hay demasiada congruencia. Ok, recordemos, y el mundo lo tiene bien claro, hermano, y yo sé que usted lo ha oído, el mundo lo tiene bien claro. La imagen crea una marca, ¿vale? La imagen crea una marca y la marca vende, ¿vale? Las grandes franquicias de alimentos, de bebidas, ropa, diseño, como ve ahí en esos logotipos, ellos entienden que es tan importante lo que comunican, cómo comunican su producto y cómo venden su marca. El otro día han abierto una pizzería de Domino's por aquí cerca y fui a comprar una pizza y, y entonces cuando fui a comprarla, era mi primera vez comprando la pizza ahí, me regalaron una de estas cositas que se pegan en el frigorífico, ¿verdad? Con el logo de Domino's Pizza y por supuesto, ¿qué más tenía ahí? ¿Qué se imagina usted que tenía?
el número de teléfono, ¿verdad? No es que ellos querían regalarme, ¿verdad? Una cosita ahí. No, es que ellos me están vendiendo su marca y me están diciendo, tennos presente, tennos ahí a la mano, pégalo ahí en el frigorífico y cuando quieras pizza, llámanos, ¿verdad? Entonces, la marca vende. Y déjeme decirle que muchos de nosotros dentro de la iglesia somos un poco alérgicos a pensar en la iglesia o el nombre de nuestra iglesia o el mensaje que predicamos como una marca. Y realmente es una marca. Es una marca. Estamos vendiendo, entre comillas, un producto que se llama la salvación, ¿verdad? Usted dice, pero la salvación es gratis. Bueno, gratis le costó a Jesús su vida, ¿verdad? Entonces, y ahora nosotros somos los promotores de esta causa, de esta marca, la marca de Cristo, ¿verdad? La marca del cielo. Entonces, la iglesia requiere publicidad, hermano. Si no, no haríamos campañas, no haríamos tratados, no haríamos página web, no haríamos redes sociales. Pero la iglesia necesita comunicar un mensaje tan importante y necesita valerse de todos los medios posibles. Entonces, esta gente ha entendido, hermano, que la marca vende. ¿Sabe usted que a veces las inversiones que se hacen en publicidad son mayores a las que se hacen produciendo el producto? Valga la palabra. Por ejemplo, a lo mejor una hamburguesa para Burger King le puede tener un coste de €1 y ellos van a invertir 5 euros para promover esa marca. Y a usted la hamburguesa va a costar de 7 a 8 euros, que son los 3 euros que ellos ganan. Entonces, a veces se invierte más en publicidad que en el producto mismo. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos dejarnos en nuestra cabeza su marca, ¿verdad? Algunos su cancioncita, ¿verdad? Hacen unas canciones, algunas feas, otras bonitas, pero se nos quedan en la cabeza. Y entonces ahí estamos entrando en el terreno que ellos precisamente quieren que entremos. Si estas marcas que venden cosas efímeras y cosas que realmente se acaban, imagínense nosotros cómo no deberíamos aprender a vender el mensaje, a vender en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Creo que me está entendiendo, ¿verdad? Hacia dónde voy. Por favor, no me malinterprete, pero a poder transmitir y comunicar el mensaje de Cristo, ¿ok? Hay marcas que se distinguen. Usted solo va a ver una figura y piense, y se va a decir, yo conozco eso. Miren, no necesita letras, ¿verdad que no necesita letras? Ya las tiene ahí, miren. ¿Verdad? Entonces, hay iglesias, como aquí tengo el logo de Hilson, ¿verdad? Hay iglesias que se han vuelto una franquicia, ¿verdad? Como Burger King hay en todos lados, pues hay iglesias que hay en todos lados. Hay Hilson en España, pero también sé que hay Hilson en Portugal. Creo entender que hay Hilson en Francia, en Suecia, en Inglaterra. Hilson viene de Australia, pero es una franquicia ya, es una marca. Entonces hay iglesias que son tan grandes que ya tienen su marca y la gente, le vuelvo a decir, la marca vende porque la gente relaciona la marca, la imagen, la relaciona con calidad, ¿verdad? Es cierto. Si usted le dan le dan a elegir entre un ordenador, imagínese un ordenador chinito, un ordenador Tuchín, ¿verdad? Y un Apple, ¿cuál va a comprar usted? Es decir, voy a comprar un Apple porque es una marca más conocida, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar con el Tuchín? Pues a saber quién lo va a comprar, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que hay una gran importancia en el hecho de que nosotros sepamos comunicar nuestra marca, nuestra iglesia. Tenemos que diferenciarnos de otros. Tenemos que ofrecer algo diferente a otros, porque si no,
entonces no vamos a poder comunicar debidamente lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué? En esto me gustaría no criticar, pero no sé cómo decir la palabra, pero observar, voy a decirlo así educadamente, porque muchas personas no son capaces, ya puede ser porque realmente hay mucha ignorancia también al respecto de todo esto, pero hay gente que no piensa ni en lo importante que es el logo de su iglesia, ni en lo importante que es el nombre de su iglesia, porque su logo y su nombre son una marca que va a vender también. Entonces, hay iglesias que se llaman la unción del Santo Reino Apostólico, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la gente de fuera, la gente del mundo ve aquel nombre de iglesia, es la unción del Santo Reino Apostólico que vendrá. O sea, la gente dice, ¿de qué va esto? Hay otros que le ponen Iglesia Shekinah, ¿verdad? Y usted y yo, que llevamos un montón de años en la iglesia evangélica, sí sabemos qué significa Shekinah, pero hay gente que no. Y cuando la gente ve esos nombres tan raros de iglesia, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿qué es eso? Pero hay gente que tiene unos nombres muy sencillos, ¿verdad? Cristo vive. Bueno, está bien, porque se entiende y nuestra cultura judeocristiana puede entender. De hecho, Hillsong es un nombre un poco confuso también. No vamos a meternos aquí con esto, ¿verdad? Hillsong significa la canción de la colina. Y entonces una persona que lo ve de fuera dice, ¿qué rayos es la canción de la colina? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener como un sentido común y ponernos en la posición de la gente que nos ve desde fuera. Vuelvo a decir, la gente ve su marca, la gente ve su nombre. Y si usted se llama la Iglesia de los Santos de los últimos días, pero de los que son de verdad, entonces a lo mejor usted se va a quedar contento con ese nombre, pero la gente de afuera no lo va a entender, ¿verdad? Hay gente que pone Iglesia Camino de Maús, ¿verdad? Y a la gente le va a sonar a Mickey Maús, ¿verdad? Entonces, no sé, cosas así como que en vez de transmitir y comunicar correctamente la marca, por decirlo así, la imagen suya, puede traer más confusión. Y a lo mejor usted dice, no, es que yo recibí una palabra y a mí un profeta me dijo que pusiera este nombre y no sé qué. Vale, sí, me parece válido su argumento, pero póngase, póngase en la posición de las personas que no entienden, que no manejan su jerga evangélica, ¿verdad? Entonces, es interesante. Iglesia metanoia, ¿verdad? O iglesia Arán, ¿verdad? O sea, no sé, son nombres que son bíblicos, pero que la gente no lo entiende, ¿verdad? Estando en Puerto Rico y la pastora Lourdes lo sabe porque en ese tiempo fue cuando yo conocí, estando en Puerto Rico, yo estuve ministrando en una iglesia que todavía está ahí y de vez en cuando nos escribimos con los hermanos y se llama la iglesia La Hija del Tabor. ¿Qué le dice a usted? ¿Le sugiere iglesia? ¿Le sugiere cristianismo? Resulta que hay una iglesia que se llama Tabor, ¿verdad? Tabor significa el monte de la transfiguración. Pero hasta que yo me di cuenta de que eso, tuve que volver al seminario, hasta que me di cuenta de lo que significaba. Y esta iglesia hizo otra iglesita en otra zona de la ciudad, ¿verdad? Y los hermanos se quedaron con esto. Y se llamaba la iglesia La Hija del Tabor. Usted lo puede buscar en Facebook, son gente muy linda, son gente que está predicando la palabra. Y la iglesia así se llama, La Hija del Tabor. Claro, a mí Tabor me suena a tambor, si yo no soy cristiano, yo puedo decir, la Hija del Tabor, ¿qué es esto? Pero existe.
existe. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comunicar la marca, la intención, ¿verdad? Apple dice, think different, piensa diferente, ¿verdad? Simplemente Apple. Pero claro, y cuando yo pienso en Apple, yo pienso en el mercado, una manzana, como estamos hablando del pastor Javier al principio. Pero ya nos han metido en la cabeza que Apple tiene que ver con ordenadores. Y ya nos han metido la marca en la cabeza, ¿verdad? Y meter una marca requiere mucho tiempo y muchos millones de dólares, ¿verdad? Para meter una marca como Apple a nivel mundial. iPhone, ¿verdad? Son marcas que ya tienen referencia. Entonces, ¿por qué me detengo tanto en esto? Porque la imagen es importante. Iglesias que han entendido esto, que su imagen es importante y franquician su imagen, ¿verdad? Que le ponen su nombre a otras iglesias y hacen que usen el mismo logo, ¿verdad? Lakewood Church es una iglesia tradicional pentecostal en Estados Unidos, en Texas, y desde que existía el señor John Austin, de los años 70, 80, pues una iglesia muy reconocida. Ahora, el logo de ellos es inconfundible, ¿verdad? Para los que nos movemos en el mundo cristiano. Otra iglesia que está tomando mucha relevancia es Bethel Church. Mire qué bonito el logo. Se puede ver la cruz ahí metida en medio. Sencillo, minimalista, pero está comunicando, ¿verdad? El logo está comunicando. Somos una iglesia cristiana, Cristo ahí está en el centro y nos llamamos Betel. Claro, Betel a la gente que no es cristiana no le dice nada, pero el logo le está diciendo que va de cristianismo, ¿verdad? Entonces, interesante. Ahora, fíjese, la imagen influye y cambia opiniones. La imagen influye y cambia opiniones. El logo que usted tenga, la imagen que usted tenga, los colores que usted tenga, están comunicando a las personas cómo es su carácter, cuál es su visión. Si usted tiene un logo con dos leones pegados ahí, machacando una serpiente, ¿verdad? Y en medio una cruz, y luego una espada, y luego la Biblia, y luego otro león encima, y luego el cordero y así, o sea, una mezcolanza de cosas. Entonces la gente no sabe para dónde va. Pero cuando usted pone, por ejemplo, el logo nuestro, pone restauración familiar. Y la palabra familiar es la que predomina en todo el logo, ¿verdad? Entonces, la gente entiende que va de familias, ¿verdad? Entonces, el logo dice mucho de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras intenciones como iglesia. Y esa imagen influye y cambia opiniones. Fue muy sonado el caso de Facebook con esta empresa que se llamaba Cambridge Analytica y se dice que la campaña de Donald Trump fue bastante influenciada por las opiniones. ¿Qué pasaba? Esto en el lenguaje técnico se llaman los troles, ¿verdad? Se dice que tienen miles de personas poniendo pequeños posts, ¿verdad? Cada tanto tiempo dentro de Facebook para que las personas se creen una opinión buena o mala según la persona a la que quieran defender o atacar, ¿verdad? De hecho, hace poco escuchaba un podcast de un hombre que decía que Vladimir Putin tiene un montón de personas en un edificio trabajando la guerra, lo que llaman la guerra virtual, ¿verdad? Metiendo imágenes, vídeos y cosas que hablaran bien de Putin y de la guerra, ¿verdad? Para meterlas en todas las redes sociales. Entonces ahí hay una guerra tremenda, es una guerra brutal, la guerra de la imagen, la guerra de la comunicación en el mundo virtual es tremenda, hermano. Y entonces nos damos cuenta que estamos viendo una situación que nosotros como iglesia no podemos ignorar, ¿verdad? Cualquiera puede venir y hacer una campaña para desacreditar su iglesia. Y usted no se da cuenta que están usando un montón de personas para poner mensajes negativos. Entonces, ¿qué va a pensar la gente finalmente?
de que su iglesia no es un lugar correcto para ir. Pero también usted puede tener un equipo de personas que ayude a difundir el mensaje, el trabajo, la labor de su iglesia. Y entonces usted va a tener opiniones eh, en la dirección que usted necesita. Amén. Y usted dice, no, hermano, pero yo confío en el Señor trae el crecimiento, el Señor trae la unción y la gracia, y está bien, pero empezamos diciendo que nuestro mundo ha cambiado y la forma de comunicarnos en nuestro mundo tenemos que tomarla en cuenta como iglesia. Amén. Esto no va solamente de orar, de ayunar, esto va de prepararse y entender el mundo a quien le estamos comunicando el evangelio, a quienes les estamos predicando. Estamos hablando de cómo nos comunicamos, ¿verdad? Hoy existe esta situación aquí la imagen a veces sobrepone a la verdad, ¿verdad? Aquí tiene un Elon Musk en la en la parte izquierda y en la parte derecha tiene una persona que medianamente se parece, pero eh, eh, por medio de un software se manipula la imagen y hacen que estas dos personas pues lleguen a ser la misma persona, ¿verdad? Es la técnica del deepfake. Aquí en España había una cantante que ha sido muy popular en los años 70, que era Lola Flores. Y hace poco lanzaron un anuncio donde Lola Flores aparecía anunciando una bebida y anunciando algo de España y no sé qué, como si Lola Flores estuviera viviendo en este tiempo. Pero, claro, Lola Flores murió hace mucho tiempo, pero hicieron un trabajo que se llama deepfake, ¿verdad? Que tomaron una actriz medianamente parecida y luego manipularon todo hasta que dieron con la imagen correcta. Y luego trabajaron en la voz para que la voz de esta actriz sonara como la voz original de Lola Flores. Y entonces, claro, ahora toman al pastor Jorge de Italia y buscan una persona que medio se parece, le trabajan la voz y el pastor Jorge dice, ya no vengan a la iglesia el domingo, hemos cerrado la iglesia. Entonces, sí, entonces estoy poniendo un ejemplo así muy, muy burdo, pero la verdad es que hacia ahí se está moviendo el mundo. Entonces, algunos dicen, es que grabaron la conferencia del presidente de Estados Unidos diciendo esto y a usted le llega el vídeo y puede ser que no sea eso, puede ser que sea totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? La imagen se está sobreponiendo a la verdad. Y esta es un área bien peligrosa y bien delicada, porque cualquiera puede tomar una imagen suya o mía y hacer que usted diga lo que no dijo y que se vea donde no estaba, ¿verdad? Y entonces, la imagen es muy importante para nuestro trabajo como cristianos, como pastores, como líderes. Es muy importante la forma en que nosotros proyectamos la iglesia. Es muy importante la forma como educamos a nuestra iglesia hacia, hacia mejores niveles de excelencia, ¿verdad? En los años, hermano, en los años 70, 80, yo todavía llegué a leer algunos tratados, no sé si usted se acuerda, las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Que había un gran signo de interrogación y decían Jesucristo es la respuesta. En aquellos años, la sociedad tenía un debate sobre la verdad, sobre la ciencia, sobre Dios, la realidad, la evolución, la creación. Entonces habían ese tipo de debates que apelaban hacia la filosofía, ¿verdad? Desde los tiempos de Nietzsche, cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto y empezó a haber una gran ola de agnosticismo en Europa. Entonces la gente escribía libros y libros gruesos y gordos, ¿verdad? Hablando acerca de la realidad o no realidad. Algunos escribían libros en respuesta al ateísmo, otros hacia el agnosticismo, otros defendían su fe. Recuerdo haber leído La evidencia que exige un veredicto, ¿verdad? De Josh McDowell, que es un libro grandísimo. La pastora Lourdes tiene que acordarse porque era un libro de seminario, ¿verdad?
esos libros de los años 70. Entonces, en aquellos tiempos, el debate, los grandes textos, los largos textos, las largas disertaciones eran las que llegaban a la gente. Y entonces se movía todo esto dentro del terreno intelectual, filosófico, ¿verdad? Entonces la gente leía más, pero hoy, hermano, la gente lee menos. Y hoy la imagen prevalece sobre las palabras. Entonces, fíjese bien, vaya a un banco y tome un papelito promocional del banco y usted va a ver unas grandes imágenes, más fotografía y muy pocas palabras, muy específico, ¿verdad? Entonces, una señora con un teléfono de estos que se cuelgan aquí en la oreja para atención al cliente y grandísimo casi toda la página y dice, estamos aquí para servirle donde quiera que esté, ¿verdad? Y ya está. Y la imagen dijo más que las poquitas letras, ¿verdad? Cualquiera, un supermercado, una compañía de teléfono móvil, una compañía que vende coches, ¿verdad? Las imágenes de los coches, de los autos van a salir grandísimas y solo va a haber un pequeño enunciado que diga el confort a su alcance, ¿verdad? Entonces, así se mueve. Estamos, en otras palabras, hermano, viviendo la época de la imagen a nivel social. La imagen comunica, la imagen vende, la imagen crea opinión, la imagen mueve a las personas. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Entiende esto la iglesia? Quiero llamar la atención a esto sin el ánimo de entrar en esta área escatológica, ¿verdad? Pero Apocalipsis 13:15 dice, se le concedió, hablando de este panorama escatológico, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. ¿Qué le parece? ¿No ve cómo todo el mundo se está dirigiendo hacia la imagen? ¿Y cuánto va a prevalecer la imagen en este último tiempo, en este escenario profético que se está levantando? De hecho, creo que estamos viendo cómo está cambiando todo hasta ahí. Entonces, y usted dice, bueno, pastor, me pareció bien interesante, pero ¿qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con, bueno, ¿por qué nosotros deberíamos entrar en esa corriente? ¿O por qué yo no voy a estar compitiendo en Facebook? Yo no voy a estar haciendo, no, hermano, ya le dije, la excelencia que nosotros mostremos en la calidad de las cosas que cuando comunicamos nuestro mensaje, educa y da una opinión a las personas de quiénes somos, de cómo somos. Déjeme utilizar una terminología, pero creo que va a ser violenta, pero se va a entender. Nos van a decir si somos rancios o somos actuales, modernos, ¿verdad? Van a decir si nuestra iglesia, la imagen de nuestra iglesia, los colores de nuestra iglesia, la forma como distribuimos la iglesia, también habla de cómo nos movemos, en qué registro nos movemos. Si somos una iglesia actual que comunica con la generación actual o si somos una iglesia rancia que se quedó en los años 70 o 60. Creo que se entiende esto, ¿verdad? Es un poco violento, pero ¿cómo es nuestro mensaje? Bueno, yo le voy a dejar nada más que 4 cositas. Nuestro mensaje no es un mensaje importante, es el mensaje más importante y excelente, ¿verdad? Es el más importante. Así que Cristo murió para salvar, para reconciliar al hombre con Dios. Es el mensaje más importante que la gente necesita escuchar. ¿Amén? Necesitamos servirlo con excelencia. Nuestro mensaje es urgente para un mundo en crisis, porque este mundo sin Cristo se pierde, se muere. Este mundo va al vacío sin Cristo. Y ahora nosotros tenemos que saber si Adidas comunica que una zapatilla o unos tenis, como dicen, o unos deportes, le dicen en otros lados. Si
si Adidas comunica que esas zapatillas son lo mejor y a usted le van a hacer sentir el rey de todos los atletas, pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar en un año o dos, según usted corra. Es algo pasajero, pero nuestro mensaje no es pasajero, hermano. Nuestro mensaje es transformador. Amén. Transforma vida, cambia direcciones, hace que la gente tome decisiones. ¿Cómo nosotros vamos a servir este mensaje? Es importantísimo que pensemos cómo lo servimos. Y por último, hermano, nuestro mensaje es eterno. Les vale la pena que nosotros comuniquemos a esta generación correctamente este mensaje. ¿Quiénes son mejores? Uno de mis discípulos estaba diciendo el otro día, pastor, dice, estuve evangelizando a uno de mis compañeros de clase y me estuvo escuchando y tal, y le dije, es que a lo mejor a mí no me va a escuchar porque me va a ver muy mayor para él, pero si tú comunicas el evangelio desde tu edad, desde tu perspectiva, desde tu cosmovisión, te van a escuchar a ti. Tenemos que entrenar a nuestra gente para que comuniquemos el evangelio a esta generación. ¿Y quién mejor para comunicarlo que esta generación millennial, postmillennial, no sé, esta generación que entiende cómo funciona el TikTok, cómo funciona el Twitter, cómo funciona el Facebook, cómo funcionan todas las redes sociales? ¿Quién mejor que ellos? De alguna manera tomar a este grupo de gente que puede tener esa pasión por comunicar a Cristo a través de estos medios, entrenarles, enseñarles y que ellos puedan comunicar también. Y si no, pues buscar nosotros la manera de actualizarnos y poder comunicar el mensaje de Cristo a través de esto. Amén.